El viernes 13 de marzo de 2026, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el inicio de un diálogo político y económico con Estados Unidos, tras el cerco petrolero impuesto por la administración Trump contra la isla después de la captura en Venezuela de Nicolás Maduro. Nos comunicamos hasta La Habana con la periodista cubana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Le preguntamos sobre el impacto de la profunda crisis energética y humanitaria que sufren los cubanos y las expectativas ciudadanas que hay alrededor de las negociaciones. Veamos lo que dijo. Joanny Sánchez, desde La Habana, Cuba, gracias por esta entrevista. La mayoría del país está a oscuras en esta crisis humanitaria, económica y energética. ¿Cómo es vivir un día en la isla para una familia cubana en este momento, con apagones y sin petróleo? Bueno, pues la cotidianidad se ha vuelto un calvario, un verdadero dolor de cabeza que comienza nada más despertarse. La gente muchas veces tiene que interrumpir el sueño porque en un momento de la madrugada regresa la corriente y a esa hora pues hay que hacer todo lo que queda pendiente cuando comenzó el apagón, desde cocinar los alimentos que muchas familias cocinan con electricidad, los niños hacer las tareas de la escuela, hasta poder conectarse a internet, puesto que esta crisis energética ha golpeado duramente las telecomunicaciones en la isla. La Habana está irreconocible desde el punto de vista del tráfico vehicular, el transporte de pasajeros, también muchos servicios afectados y sobre todo yo diría que la sensación general es de incertidumbre. Nadie sabe si al levantarse podrá completar en ese día lo que tiene programado, si podrá comprar alimentos, si podrá refrigerar los alimentos que ha comprado y todo esto pues genera una zozobra. Yo creo que es de las peores situaciones que estamos viviendo, no solamente la crisis económica, la inflación, la devaluación del peso cubano y la falta de fluido eléctrico, sino la falta de expectativas de que esto concluya en un momento determinado. Nadie sabe cuándo llegará la luz al final del túnel, ni siquiera si habrá un final del túnel. ¿Quiénes son los más afectados por esta crisis? Son aquellas que viven exclusivamente de una pensión en pesos cubanos o de un salario también solo en moneda nacional. Esa gente que no tiene pariente en el extranjero, que le envíe remesas, que le envíe de vez en cuando algún paquete con alimentos, que lo ayude desde fuera con una recarga telefónica para poder conectarse a internet. Esas son las personas que están en una situación más frágil y que están sufriendo la miseria con mayor profundidad. Entre ellos, la mayoría son ancianos. Joanny, ¿cómo han recibido los cubanos el anuncio oficial de una negociación entre el régimen castrista y la administración de Donald Trump? Un secreto a voces que ya se conocía a través de informaciones difundidas por los medios internacionales, la prensa independiente y las redes sociales, y que generan grandes interrogantes en la población. ¿Qué se ha llevado a esa negociación? ¿Cuáles son los puntos que beneficia o afecta a la población cubana en los resultados de estos posibles diálogos, o sea, los posibles resultados de este diálogo? También la expectativa y también su poco de esperanza de que al menos en una situación de parálisis y hundimiento haya aparecido un nuevo escenario. Se está hablando de un lado y de otro y la esperanza está puesta en lo que pueda salir de esa negociación. El New York Times reveló que como parte de las negociaciones, Trump habría pedido la renuncia de Díaz-Canel como presidente de Cuba. ¿Qué expectativas hay en la isla? ¿Una negociación política o una negociación económica? Miguel Díaz-Canel no tiene espacio ni cabida en el futuro político cubano y creo que eso ya lo van entendiendo incluso aquellos que lo colocaron en el poder. En primer lugar, porque eligió un lema, un eslogan de mandato absolutamente nefasto y es la palabra continuidad. Quiso presentarse al mundo como una continuidad, como una línea de sucesión, como un devenir de lo que habían hecho con anterioridad Fidel Castro y Raúl Castro, y eso ha terminado siendo un disparo en el pie, una forma de autoeliminarse políticamente, porque los cubanos necesitan renovación, sienten la palabra continuidad y el más de lo mismo como un fardo muy pesado de llevar, como una maldición, como algo que es irresistible
inadmisible e insoportable. Por tanto, es un hombre que carga el estigma del represor público y eso sería demasiado pesado de tramitar en cualquier transformación o en cualquier proceso aperturista en esta isla. Díaz-Canel respondió en redes sociales a las intenciones de Trump de tomar el control de Cuba con un mensaje de resistencia. ¿Qué tan fortalecida y cohesionada está la dictadura y el Partido Comunista frente a las presiones de la Casa Blanca? El mensaje de Miguel Díaz-Canel en las redes sociales, enseñando los dientes, podríamos decir así, atrincherándose en el discurso más férreo del oficialismo, puede ser incluso una maniobra desesperada o un intento de neutralizar dentro del propio régimen actitudes o posturas que son más tendientes al diálogo, a la conversación y a la transformación. En realidad lo que estaba dejando claro es que forma parte de la línea más dura del núcleo inflexible del régimen y que si hay algún tipo de transformación hacia la democracia y de apertura no se podrá contar con él. Lo cierto es que tampoco obedece a la realidad. Estamos hablando de un país que ahora mismo está en una situación de desgaste que impide cualquier reacción de tipo de guerra popular, guerrilla en las esquinas para enfrentar una intervención ni nada por el estilo. Y por otro lado, porque además de eso, pues Miguel Díaz-Canel está teniendo que lidiar con sus propios demonios, los demonios que tiene en casa, dígase las propias fuerzas dentro de la cúpula gobernante que lo sienten ya él como una persona prescindible, como alguien del que hay que deshacerse y pronto, porque es la cara pública de un momento del régimen que quizás está llegando a su final y pasando página. Joanny, ¿qué lecciones ha dejado en Cuba la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el tutelaje político de Trump con el régimen chavista? ¿Se ven los cubanos en el espejo venezolano? Muchos cubanos creen que podría pasar aquí en la isla algo similar a lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero, pero también en las calles y en conversaciones con mis vecinos y con las personas que me encuentro, percibo que hay una tendencia a creer que lo que ocurrirá en Cuba, la solución cubana, podría ser algo realmente inédito. Por ejemplo, se habla mucho de la fuga en avión. La ilusión, el sueño de que se vayan y nos dejen es lo que más se extiende ahora mismo, pero claro, no es realista para nada, pero sí la gente quiere una solución rápida, porque el nivel al que se ha llegado de deterioro, de hundimiento, es tan difícil de sobrellevar en el día a día que lo más que quiere ahora mismo la gente es una operación rápida, absolutamente rápida, que abra el tablero a otras formas, a otras variables y a otro futuro. ¿Puede el régimen cubano garantizar la transición a una economía mixta sin cambios en el modelo político de partido único? Quiere creer que puede hacer una transición a una economía mixta, liberal, abierta y competitiva sin dañar el núcleo duro del poder político. En el caso cubano se basa fundamentalmente en un partido único, en la ideologización y el adoctrinamiento en todos los estamentos sociales y en la represión, la penalización de la discrepancia. Sin embargo, podría no lograr ese empeño. Ahora mismo está urgido el propio sistema de recursos, de dinero constante y sonante, de dólares en las arcas, y para eso muy probablemente tendrá que hacer concesiones políticas. La gran pregunta es, ¿esas concesiones políticas iniciales serán una mascarada para después volver a hacer una vuelta de tuerca ideológica y reconstruir el aparato de control y de represión? Bueno, los negociadores tendrán que estar muy atentos a eso, porque esto es un régimen acostumbrado al maquillaje, a mentir, a los trucos. El principal punto rojo de esta negociación se trata de que el régimen empiece unas tímidas reformas, libere a algunos presos políticos o que desmantele el aparato represivo. Esas sí son palabras mayores.
En las negociaciones con Washington participan al menos dos miembros de la familia Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro y el viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva Fraga. ¿Qué tanta influencia y poder conserva aún la familia de Fidel y Raúl Castro en Cuba? La familia Castro sigue controlando absolutamente la isla de Cuba. Más allá de una ideología, de un partido gobernante, se trata de una dictadura basada en la genética, la influencia del árbol genealógico, la hermandad, los contactos familiares, y por eso no extraña a nadie que sea Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, conocido también como el Cangrejo, el que esté ahora protagonizando de una manera u otra estas negociaciones con Estados Unidos. Eso deja claro que aquí no se trata ni de socialismo, ni de marxismo, ni nada por el estilo, sino de castrismo. Aquí se trata de un clan familiar. En las últimas semanas han habido brotes de protestas y cacerolazos en la isla. ¿Cuál es el estado de la manifestación social y la represión? Las protestas populares en Cuba se suceden casi cada día. Es rara la noche en que no nos enteremos de algún cacerolazo, una salida de la gente, alguna calle, una esquina, un barrio, no solamente de La Habana, sino del resto del país, exigiendo que restablezcan el fluido eléctrico, un mejor suministro de agua, pero también con gritos de libertad y con consignas que insultan directamente a Miguel Díaz-Canel. Vimos recientemente en unas protestas populares en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, donde incluso las personas que se manifestaron llegaron a la sede del Partido Comunista y prendieron fuego a los muebles, los retratos y algunos otros objetos que encontraron en el lugar. Esto fue un mensaje directo a que los cubanos no quieren seguir bajo el mandato del Partido Comunista, que no es que solo quieran que se les restablezca el fluido eléctrico, es que quieren que el país cambie políticamente. La represión es dura y los recursos con los que cuenta la población muy pocos. De todas maneras, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento en que hay, por otro lado, Washington aumentando el tono de las presiones, pero por otro la población de la isla, y esa es la variable más dinámica, la que cada noche está cambiando. Por tanto, yo creo que es la que está marcando el rumbo ahora mismo de lo que va a pasar.